¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Star Wars se tomara a sí misma en serio? Esto es exactamente Andor, que tras 2 temporadas ha terminado. ¿Qué tal, cineadictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a esta crítica, sobre todo análisis de lo que ha supuesto Andor, este pepino de serie, sin ningún tipo de duda, lo digo así, el mejor producto de la historia de Star Wars. Si cogemos ciertos parámetros de producción, lo mejor que se ha hecho, y en cuestión de tono adulto, complejo, de una serie de tramas que jamás se han visto en Star Wars, que no es de espadas láser, que no es la obsesión por Skywalker, siempre exactamente lo mismo, pues esto es Andor. Vamos a analizarla en todo su contexto, en todos sus parámetros. Andor, que ha terminado y nos pone un poco tristes. Vamos allá. Una de las propuestas más adultas, complejas y necesarias del universo galáctico. En este vídeo voy a analizar la serie completa, pero sobre todo esta segunda temporada, desde su fondo político y humano hasta su forma cinematográfica, porque está todo a mucho nivel, pasando por el contexto de su creador Tony Gilroy y el lugar que ocupa en la historia del género. Si buscas una crítica superficial, este no es tu vídeo. Aquí vamos a reflexionar. Y comenzamos con el contexto y la ruptura. ¿Por qué Andor es diferente? Os pregunto, pues Andor nace como una absoluta anomalía dentro del universo Star Wars. Tony Gilroy, guionista de Michael Clayton y el artífice de Rogue One, que nos encantó, toma el control creativo y decide prescindir de los Jedi, los sables láser y la épica fácil. Porque aquí no hay nostalgia como fanservice, sino una mirada cruda a la opresión y la resistencia. La serie se posiciona como un thriller político y humano, más cerca de The Wire o El espía que surgió del frío, que de la space opera tradicional. Gilroy, que ya en Rogue One había demostrado que la galaxia podía ser un lugar oscuro y ambiguo mucho más complejo de lo visto, de aquí vamos a un paso mucho más allá. Andor no busca el espectáculo fácil, sino el análisis del poder y de la rebelión desde lo cotidiano. La serie se aleja del mito para acercarse a la realidad, algo que puede suceder y de hecho sucede, obviamente, en el género. Y en ese movimiento encuentra su mayor virtud. Y por supuesto, yo aplaudo como fan de la saga Star Wars porque Gilroy se ha alejado primero de las injerencias de quien está por encima, que es Disney. Segundo, del molde de siempre exactamente lo mismo de Star Wars. Rompe el molde y no importa aquí incomodar al fan clásico. Al revés, le está presentando un reto y quizá por esto muchísimos fans no lo han aceptado. Que si es lenta, que si esto es para gente gafapasta y purista. No. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque te está planteando la rebelión no como un juego de niños, no como algo superficial y simplista, sino como una cuestión de vida o muerte para ti, que lo podrías estar viviendo en tu vida. De hecho, muchas veces parece esto un sistema surrealista, ¿no? Una simulación, y va de ética, va de supervivencia, va de composición de algo que se siente tangible, un guión que se va creando con las pequeñas decisiones de esos personajes que están perfectamente construidos, la burocracia del mal, los engranajes de este fascismo, la resistencia, pero todo con un tono muy crudo, muy realista y muchísimos matices y muchísimos grises, tantas veces dolorosos. Pero sobre todo, no es simplista, esto es realista. Todo un arte de la paciencia. La estructura de Andor es atípica frente al ritmo frenético de otras series de Star Wars. Aquí se apuesta por la cocción lenta, muy lenta. Cada arco argumental, desde la cárcel en Arquina hasta la infiltración de Coruscant, está construido con minuciosidad y mucha sutileza, permitiendo que los personajes respiren su propio aire y evolucionen. Aquí está la clave. La segunda temporada, en particular, se atreve a fragmentar la narrativa alternando entre la lucha interna de Cassian y el desarrollo coral de secundarios como Mon Mothma, Luthen Rael o Dedra Meero. De hecho, la serie utiliza el tiempo a su favor, los silencios, las miradas, los pequeños gestos. Hay capítulos enteros en los que apenas ocurre nada aparentemente en términos de acción, pero en los que se siembra el conflicto moral y político, que estallará mucho después con toda la coherencia del mundo y sobre todo consistencia. Es una narrativa que confía en la inteligencia del espectador, no eres imbécil y no te trata como tal, y que no teme perder a quienes buscan solo fuegos artificiales. Y muchos han criticado el ritmo y precisamente es uno de los puntos a favor de esta serie, porque lejos del efectismo, y esto es así, mucho de Star Wars es así, apuesta por la profundidad. Profundidad, construcción de cada pieza por un puzzle que es mucho mayor y sobre todo
pesar, balancear las consecuencias de los actos. Esto, lo siento, pero en otros productos de Star Wars no existe. Son todo conveniencias, son todo Deus Ex Machina y no hay tutti aquí. Me parece brillante cómo la serie utiliza la fragmentación en los arcos de los personajes y las elipsis para ir construyendo y que el espectador, reto de pensar, quiere que pienses, porque cuanto más piensas, más disfrutas de esta serie, vas rellenando los huecos. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque te implica absolutamente, igual que los personajes, es la humanidad, eres tú y soy yo en la galaxia. Uno de los grandes logros de Andor es la construcción de esos personajes. Cassian, interpretado fenomenalmente por Diego Luna, es el antihéroe perfecto, vulnerable, ambiguo, humano. La serie no lo idealiza, sino que lo muestra en toda su contradicción. Es un superviviente, alguien que aprende a ser rebelde a base de golpes, a base de pérdidas, a base de renuncias, y esto lo vemos en el sacrificio, por supuesto, no pocos, de la segunda temporada. Pero la serie brilla especialmente en sus secundarios. Mon Mothma, Genevieve O'Reilly, increíble, increíble, se convierte en el corazón político de la serie. Su arco es uno de los más complejos, una mujer atrapada entre el deber y el sacrificio personal, obligada a negociar con el mal menor para salvar un bien mayor. Luthen Rael, con un Stellan Skarsgård monumental como siempre, es el ideólogo dispuesto a sacrificar absolutamente todo, justificando los medios, incluso su alma por la causa. Y luego tenemos una que ha crecido muchísimo, de Dramero, en manos de Denise Gough, representa la maquinaria implacable del Imperio, pero desde una perspectiva casi trágica, la de alguien que cree en el orden por encima de todo. Esta coralidad de la serie es ejemplar. Cada personaje, por secundario que sea, tiene su propio arco, sus propias motivaciones y sus propias contradicciones. Lo siento, pero esto nunca se ha visto. Desde los prisioneros hasta los habitantes de Ferrix, todos aportan matices a una historia que es preciosa y compleja. ¿Y qué me decís de los diálogos? En un producto mainstream como este, esto es un auténtico milagro, porque no son efectistas, no son frases de merchandising, es que es todo profundidad, son matices, son construcción de silencios, miradas, palabras que cortan como un cuchillo. Construcción, acordaos por ejemplo del discurso de Luthen Rael, impresionante, el funeral de Marva, es decir, toda una serie que es de personajes. Y esto me parece fundamental porque no importa la saga Star Wars, importan los personajes y así estás construyendo una serie súper compleja, súper cohesionada y que te implica como espectador, te implica, te sumerges. Conversaciones que generan tensión, que generan profundidad. Y esto no es una exposición gratuita, sino de conflicto, de deseo, de sueños, de un guión que respeta la inteligencia del espectador, te respeta a ti. Y por supuesto tenemos que hablar del fondo, de la política, del fascismo y de la resistencia. Andor es ante todo una serie política. Habla del fascismo, de la burocracia del mal, de la resistencia como acto cotidiano. La segunda temporada ahonda en la idea de que la rebelión no es heroica, sino dolorosa y contradictoria muchas veces porque hay grises, porque se encarna en personas que se equivocan. El Imperio no es un villano de opereta, sino un sistema que aplasta desde la indiferencia y la rutina, muy fríamente. La serie se atreve a mostrar cómo el poder se construye desde lo pequeño, desde lo diminuto, la vigilancia, la delegación, la manipulación mediática, la represión burocrática. Esto suena, ¿verdad? Y no estoy hablando de colores, sino de poder en sí mismo. No hay grandes discursos sobre el bien y el mal, sino una exploración honesta de lo difícil que es resistir cuando todo está en tu contra, está en contra de la dignidad humana y del desarrollo de la identidad. Y es fascinante porque está hablando de lo que vivimos, de lo que hemos vivido como humanidad, que no está en galaxias lejanas, está aquí, en el planeta Tierra, está en nuestra sociedad, cuando estamos delegando nuestra libertad en favor de una seguridad. Esta es la premisa siempre del poder. No estoy hablando de izquierda, no estoy hablando de derecha, esto me da absolutamente igual, estoy hablando de lo que transpira la serie, hablando de la vigilancia, de la manipulación mediática, de esto sé un poco, de la represión burocrática, todo está ahí. En estos personajes que están construyendo una rebelión desde lo colectivo, pero no hay unas respuestas fáciles, no es unos buenos y unos malos, son personas que se van adhiriendo a una especie de propósito mayor, pero se equivocan, muchas veces no creen, hay tibieza, hay mucho rango aquí de credibilidad. ¿Qué harías tú? Esta es la pregunta.
Porque la serie te lo deja todo mascadito, gracias en gran parte a la dirección y la puesta en escena. Hay un realismo y una atmósfera que son fascinantes, y esto es así. Empecemos por la dirección. Una puesta en escena tremenda, sobria, casi documental. Los escenarios son físicos, se pueden tocar, las localizaciones son reales, por ejemplo, mi querida Valencia. Y eso se nota en la textura visual, tú lo notas como espectador. La fotografía huye del artificio y abraza la luz natural, dotando a la serie de una atmósfera que es opresiva y creíble, sobre todo de contrastes. La cámara se mueve con discreción, observando más que mostrando, lo que refuerza la sensación de realismo. Las escenas de acción, si os fijáis, cuando llegan, son secas, son contundentes, son crudas, sin coreografías imposibles ni efectos digitales innecesarios. Todo respira verdad, porque todo esto no es que pueda suceder, sino que ya ha sucedido. ¿Y qué hablar del diseño de producción? Sobresaliente, desde la arquitectura brutalista de los edificios imperiales hasta el detalle de los uniformes y de la tecnología. Todo contribuye a crear un universo que es tangible, que está vivo, por Dios, donde cada objeto cuenta una historia. Y es el debate, siempre estamos cansados de decirlo. El CGI es maravilloso, pero sobre todo debería aparecer cuando no puedes alcanzar ciertas cotas, ciertas localizaciones. Pero aquí todo se siente real. Todas las localizaciones son narrativa visual, son protagonistas, te están hablando las calles de Ferris, los pasillos del Senado, la cárcel, todo forma uno con los personajes, te está hablando, está respirando y no dependes del volumen digital. Y esto es importantísimo porque eleva la serie a otro nivel de autenticidad, que es precisamente lo que faltaba en Star Wars en general. Y también respira gracias a la banda sonora, que es atípica para la saga, electrónica, minimalista, casi industrial, pero no renuncia a su identidad. La música no busca el himno fácil, sino que acompaña la tensión y el drama con sutileza. El diseño sonoro, por su parte, refuerza la sensación de esa amenaza constante, que está ahí y va a explotar. Los motivos, de hecho, son recurrentes y evolucionan a lo largo de la serie, acompañando el viaje emocional de los personajes. En lugar de los temas grandilocuentes de John Williams, que son historia, aquí tenemos texturas, pulsos y atmósferas. La música se convierte en un personaje más que nos sumerge en la angustia y nos sumerge en la esperanza de la rebelión. El trabajo de sonido es brillante también. Cada ambiente, cada puerta, cada alarma está cuidadosamente diseñado para reforzar esta sensación de opresión y de vigilancia. Porque si algo tiene esta serie, fuera Disney por Dios, es inteligencia. Y reto a la inteligencia del espectador, como estoy diciendo. Todos los sonidos están milimetrados, los silencios, cuando hay sonidos, para apoyar esa narrativa que te está contando todo desde lo cotidiano, la resistencia. No hay fanfarria, si os fijáis, no hay grandilocuencia, es todo minimalista. Y a modo de conclusión os diría, con su segunda temporada Andor se consolida como la obra más madura, arriesgada y relevante de todo Star Wars. Yo no digo de la historia de Star Wars en Disney, sino de Star Wars completo. No solo amplía el universo, sino que lo dignifica, lo eleva a cotas imposibles, demostrando que la ciencia ficción puede ser política, puede ser reflexiva y puede ser profundamente humana. La serie ha demostrado que se puede hacer televisión de calidad dentro de una franquicia tan comercial como Star Wars y que el público está preparado para propuestas adultas, complejas y exigentes. Y yo lo siento, lo tengo que decir así, precisamente como lo siento, pero sobre todo como lo analizo. Y esto es un reducto de lo que realmente es Andor. Andor es una absoluta barbaridad de producto audiovisual que te invita a reflexionar. Más allá del entretenimiento, que es increíble, te invita a pensar, te invita a enfrentar esas cuestiones que Star Wars pasaba de soslayo. Era muy superficial. Star Wars en general, y es historia, es cultura pop y es magnífico, pero es superficial, es a conveniencia, es muy sencillito, no es paradigma de profundidad, pero Andor sí. ¿Qué te parece? Dímelo, si estás de acuerdo, si no, comentarios, like y suscripción, y nos vemos en el siguiente vídeo. Id al cine y meteos en Disney para ver Andor, por el amor de Dios. Hasta luego.